muchas gracias por venir, a todos los presentes y también a aquellas personas, los ausentes que echamos de menos, pues también la verdad es que hay que quererlo, como digo yo, porque muchas veces nos dejan una huella indeleble que realmente perdura. Dice que en la memoria de las personas está parte de la vida eterna, ¿no? Y ya es fuera de las creencias. Bueno, pues muchas gracias, como digo, por venir. Muchas gracias, Carmen, por la invitación, a todos los ponentes por querer compartir, que la verdad es que es algo maravilloso, al Ayuntamiento de La Carolina, a la Junta de Andalucía, y por favor, si me queda alguien, que me lo diga mi mujer, porque en el último congreso tengo que decir que yo empiezo, y claro, yo ya me veo mi tema, la hora no me da tiempo, porque me suelo venir arriba preparando las charlas al principio. Después tengo que ir recortando y ya lo he dejado, creo que más o menos, me han dicho una hora. Si os pesa y demás, yo corto por lo sano y lo aligeramos. Pero se me olvidó, bueno, pues dar agradecimiento a ciertas instituciones, ¿no? Pero es por despiste propio. Por lo cual, por favor, si alguien se me ha quedado sin darle las gracias, yo le doy las gracias. O sea que vamos a empezar por ahí. Bueno, muchas veces podéis decir cómo es que un médico se mete en estos follones. De temas al límite de la ciencia, de temas que, bueno, ahora están más aceptados, pero cuando yo empecé con las investigaciones, pues era un hereje y casi me queman 2 veces en la hoguera. En la hoguera de echarme del trabajo, vamos, no en otra hoguera. Y es real, eso que estoy contando es real. Pero hay una frase, quiero empezar con una frase del Quijote, que yo creo que define por qué me metí en esto. No voy a contaros todo el proceso, pero hay una frase del Quijote que, como digo, que el Quijote le dice a su amigo, compañero, como queráis, Sancho, que le dice: cosas veredes, amigo Sancho, que te harán fablar. O sea, cosas veréis que te harán hablar. Y lo que uno no puede negar es la realidad. Eso es lo principal. ¿Podemos explicarlo o no? ¿Podemos saberlo o no? La ciencia, sabemos muchísimas cosas, pero desconocemos otras muchísimas. Se ha demostrado pues, desde hace un par de años que no hemos quedado en mantilla y ha habido que cambiar los conceptos. Pero realmente, hoy de lo que vamos a hablar del tema de experiencia cercana a la muerte, que me imagino que todos más o menos sabéis de qué va la experiencia cercana a la muerte, y he querido compartir, pues, aparte de temas de historia, que yo soy médico, de temas de historia, lo que estudié historia de la medicina, porque es que es una de las asignaturas que te ponen obligatoria, o era obligatoria, yo ya no me entero de lo que se estudia ya en las carreras. Pues, como digo, el tema de la historia, porque quiero que tengáis claro que el tema de la ECM no lo inventó un señor llamado Raymond Moody ni Kubler-Ross, que hablaremos de ello, sino que ha habido mucho antes y mucho después. Ellos lo que sí han servido sobre todo a poder conocerlo, el gran público, a las más media, a los medios de comunicación, a poder difundirlo, gracias también a sus investigaciones pioneras. Ya digo, y os presentaré a alguien que también lo metieron en despacho. Cuando te mete en despacho un gestor de un hospital, no es para pedirte o decirte que te va a subir el sueldo, ni que te va a hacer jefe, normalmente siempre para alguna cosa que muchas veces no llevan ninguna razón. En este caso yo se lo expliqué muy clarito, que igual que hay investigaciones sobre, por ejemplo, yo tengo investigaciones sobre el lupus eritematoso sistémico y tengo una tesis con más de 3.000 marcadores, no 3.200 y pico, y súper meticulosa. La investigación sobre la experiencia cercana a la muerte
también se puede hacer súper meticulosa. Y sobre todo un tema muy desconocido, pero que cuando uno empieza a hurgar, pues te encuentras que hay mucho más. Es como un iceberg. Vemos un octavo arriba, en la superficie, pero los séptimos o 7 octavos que hay en las profundidades hay que buscarlo. Bueno, espero que no aburriros mucho, y espero que estéis tan atentos como la candidata que está ahí, que me está mirando, la señorita Lili, que es una crack, todo hay que decirlo, que se está portando genial, y que solamente os voy a pedir que me escuchéis, que, bueno, si queréis prestarme un poquito de atención, porque que después, sobre todo, que cada uno saque su conclusión. Decía un amigo que no creáis nada de lo que uno dice, pero que sí discernáis sobre lo que escuchéis. Y yo voy a intentar, pues, contaros lo que yo he investigado, lo que también, cuando uno investiga, sobre todo el mundo de la ciencia, tiene que informarse. No viene por inhibición divina, sino tiene que informarse y tiene que aprender. Y lo digo muchas veces, con H y sin H. Tiene uno que coger y decir, quiero conocer. De hecho, el 99% de las investigaciones que hago no salen publicadas. Hace muy poquito hemos hecho una investigación que lo conoce muy poquita gente, muy interesante, y que realmente el otro día estuve hablando con la persona que el fruto o objeto de investigación, no sé cómo llamarlo, y le comuniqué los resultados, y ahí en un principio creo que se va a quedar. Pero evidentemente ahora sí quiero compartir con vosotros qué es lo que había y qué es lo que es una experiencia cerca de la muerte. No os voy a definirlo, sabéis que es una situación límite que ocurre pues, cuando la persona tiene un paro cardíaco, tiene una lipotimia, tiene un estado de shock, tiene un estado de estrés máximo y que hay algo que se desdobla. Pero claro, esto dice, no, es que el tema de la muerte, como digo, Raymond Moody. Pues el otro día visitábamos Ahí está. Visitábamos una exposición y veíamos esto. Esto es, en toda la historia de la vida, hay una frase que me encanta andaluza, que dice que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y desgraciadamente es así. Pues esto es igual. Esto es el papiro de los muertos. El papiro de los muertos, cuando alguien se enterraba en Egipto, pues tenían estos documentos, uno en plan más pobre, otro en plan menos pobre. Vemos aquí a Horus, a Osiris, a Anubis, vemos lo que es el péndulo o la balanza, pero yo lo voy a poner para que esté más clarito. Voy a poner el papiro de Ani, no el de Amenhotep, que el hombre era un alto cargo. De hecho, si tú tenías dinero, hacía uno de esos, pero cuando ya tenía mucho dinero, hacía esto. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que servirnos de los conocimientos de nuestros ancestros. Ellos no eran torpes, todo lo contrario. Podían tener más o menos tecnología, pero te pueden asombrar. Y, por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo, digo, a ver si la viste yo viendo en el ordenador, pues veis a este señor, que es el dueño de la tumba, podía ser un Mererucá, ese médico, por ejemplo, del faraón, y que tiene una tumbita que solamente tiene 1000 metros cuadrados, la tumba, por lo cual, pues por ejemplo, iba de la mano de Anubis y pesaban lo que era la pluma y el corazón. Sabéis que cuando en Egipto, por ejemplo, hacían la momificación, pues quitaban todo el órgano menos el corazón. ¿Por qué? Porque tenían que pesarlo con la pluma del dios Mat. Entonces, si pesaba la pluma más que el corazón, es que era una persona buena. Si era al revés, pues iba para que este señor, voy a poner las gafas,
este señor que se llama Sobek, este dios, se lo comiese, si es que pesaba más. Y aquí, pues bueno, tenemos al dios Tot, al dios Horus, y bueno, pasaba aquí. Pero estos psicopompos, yo os lo traigo esto, por estas imágenes psicopompos que en el otro, en el de Amenhotep, son muy poquitos, se ve que ni los psicopompos podían poner, son los que acompañan a la persona a la muerte. Quedaros con eso. Estamos hablando de hace 3.500, 4.000 años, pero esto se data, pero nunca queda claro en el tiempo. Estos psicopompos con su forma de hablar. Después ha aparecido aquí esta imagen que habla de un señor que vivió del 400 y pico antes de nuestra era, al 300 y pico, llamado Platón, que habla del mito de Él era armenio, que lo dieron por muerto y vino de entre los muertos. Y él cuenta lo que es la primera, podemos decir, experiencia cercana a la muerte. Lo dieron por muerto y él cuenta qué es lo que hay de los muertos, qué es lo que pasa allí. Y Platón, en la República, te lo describe. Además, es muy gracioso el escrito porque dice... el mito de Er dice algo así, dice, no creáis que un relato de Alcino. Alcino debería ser aquel que se inventa absolutamente todo. Dice que es un relato real y que era de la tribu de Panfilia. Él era armenio que bueno, vino de entre los muertos. Estamos hablando de hace 2.300, 2.400 años. Pero seguimos, estamos en Occidente, nos vamos a Oriente. Bardo Todol es la transformación del cuerpo a esencia, vamos a decirlo para que entendáis, pero a través, yo soy otorrino, a través de la audición. Ayer decía en la mesa redonda y en otra charla, en otra entrevista que me hicieron, que la audición es el último sentido que se pierde. Perdemos la vista, perdemos el tacto, cuando uno entra en coma. Pero la audición es ese último sentido que cuando lo pierde ya entra en el coma más profundo. De hecho, hay algunos estados y algunos estudios muy interesantes, que serían tema de otras charlas, de personas en coma que escuchan. No solamente que oyen, sino que escuchan. Incluso se han podido hacer conversaciones con esas personas en coma. Stephenson, la verdad, tiene una serie de artículos interesantísimos. Bueno, nos hemos ido al año 3.500, o hace 3.500 años, 1.200, 2.500 años, el papiro de Ani. Nos hemos ido aquí a Platón, si veis aquí arriba hay una cosa que se llama Empíreo, que ahora os explicaré, y al Bardo Todol, que bueno, es un libro que se tradujo se escribió hace 800 años, pero incluso hace que 1.500, 2.000 años es cuando está la versión oral. La versión oral y se tradujo a principios del siglo XIX por un inglés. Os digo lo del Empíreo, porque este cuadro, que se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia, lo pongo mucho y no sé si existe la serendipia o las casualidades, y en una de las charlas lo comenté. Me mandaron un libro a casa. Me dice, mira, por si no lo conoces, y va acompañado de una postal, dice, si no lo conoces, te voy a mandar esta foto. A mí este cuadro, un cuadro muy pequeñito, mide 1,20 aproximadamente, pero como digo, se puede ver en el Palacio Ducal de Venecia. Fue propiedad de Felipe II, que tenía el pintor de cámara, que era Hierónimo Bosch, el Bosco, que bueno, no vamos a entrar en sus cuadros del Jardín de las Delicias o los cuadros que hay en el Escorial. Si tenía ocasión, de verdad que merece la pena ver tanto uno u otro. Y os acordáis, los psicopompos están aquí arriba, pues aquí aparecen otros psicopompos. Son una serie de seres que no permiten, pero también acompañan. Fijaros, Anubis, fijaros las similitudes, el Anubis que acompaña, el Anubis, aquí hay esperando como en lista de espera, y al fondo veis un túnel. Estamos hablando 1502 al 1505, que cuando este señor dibuja, al final hay un túnel, o sea, no es una luz, hay un túnel con un ser al fondo, que creo que se ve, y que en un momento determinado, ojo, evidentemente ponen seres alados, porque depende de la mitología,
pues se utiliza una serie de seres alados que se encuentra aquí, la diosa Mut, la diosa alada. Y bueno, ha aparecido aquí otro señor, Swedenborg. Este señor es una historia físico-químico, es una de las personas más apreciadas en Suecia, que a los 56 años empezó a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Es una historia un tanto curiosa, porque habla incluso de que vio a un señor dando vueltas por su casa y se metió por la ventana y al final, bueno, él habla de Jesucristo. Debió ser un ser muy espectacular que tomó el café con él, el té con él, perdón. Pero realmente lo interesante es que empieza a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Estamos hablando el siglo XVII, XVIII, sobre todo XVIII, pero ya digo, este señor a partir de los 56 años. Pero la historia, claro, volvemos a decir, vamos a saltar del siglo XVIII y nos vamos al siglo XIX. Además, un caso muy curioso. Albert Heinz, geólogo. Os traigo los artículos para que veáis que no es que yo haya venido la inhibición divina, porque muchas veces se habla, bueno, es que fulanito, esto es una imagen del artículo original en alemán, que yo no entiendo absolutamente en alemán, por suerte está traducido, donde habla de 30 personas que en los Alpes, este hombre era geólogo, se dedicaba también a la hipnosis, precisamente, y habla de 30 personas que sufren caídas desde los Alpes y experiencias cercanas a la muerte. ¿Os acordáis de los San Bernardo, aquellos que tengáis un poquito más de edad, de Heidi, con el perro que tenía el licor, era como una especie de coñac, que bueno, todos no vamos a entrar en por qué lleva esa botellita de coñac, pues aquí él empieza a recoger 30 casos de experiencias cercanas a la muerte. Estamos hablando de 1809, 1810. Fijaros que el escrito original está totalmente apergaminado. Pero claro, hablábamos de experiencias cercanas a la muerte, pero cuando una persona muere, ayer se hablaba, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay que tener miedo? ¿No hay que tener miedo? Seguro que algunos que habréis hecho el acompañamiento de personas fallecidas os habréis dado cuenta de esto que presenta en 1909, si no recuerdo mal, 1907, un señor llamado Hislop. Y habla de visiones de moribundo. Él habla de la fenomenología que no tuvieron experiencia cercana fuera del cuerpo, pero han visto personas fallecidas a su alrededor. Personas que vienen a acompañarlo. Personas que, y esto es el artículo también, recogido, artículos originales. Yo ya digo, lo que veáis ahí son artículos originales sobre experiencia cercana a muerte y la visita de esos seres cuando una persona va a fallecer. Pero, aparte de Hislop, que lo pone en la Academia de Psicología o de Psiquiatría, perdón, o la Sociedad de Psiquiatría Americana, pues lo que hace, los americanos, vamos a suponer que este hombre solamente recoge las visiones de los moribundos. Pero hay un señor que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, Sir William Fletcher Barrett, que cuida a su mujer que está muy enferma y empieza a ver que su mujer se encuentra con visiones de moribundo y empieza a recoger casos de familiares que tienen esas visiones de moribundo. El primero que después que recoge de una señora que en aquella época, estamos hablando en 1800 y algo, exactamente en 1862, una señora pues tiene un parto y tiene una hemorragia postparto. Desgraciadamente en aquella época era mortal de necesidad y empieza a ver esos seres moribundos. Claro, decir, este señor era miembro de la Real Sociedad Irlandesa, la Royal Society. Era una eminente persona, era un ser que no es como, con perdón, David Beckham, que por jugar al fútbol han hecho ser. La reina de Inglaterra pues le gustaría y ya está, pero tenía que tener una serie de características especiales. Y
como digo, esta persona sufrió la censura. Tuvo que fallecer para que le publicasen su libro, Visiones del más allá, o Visiones cerca de la muerte, o de los moribundos. El libro este lo podéis, si lo buscáis en internet, lo podéis descargar porque es un libro que está libre de copyright, y la verdad es que os vais a encontrar relatos reales de experiencias que este hombre recogió. Muere en 1925 y hasta el 26 no le publican el libro. Fijaros la censura que había en este lado del Atlántico. Bueno, y hablábamos también de otros casos de que si esto es una alucinación o es realidad. Fijaros en el nombre de este libro, un poquito ya viejo, de Mulder, o Muldum, como quieras pronunciarlo, que hablan de proyecciones astrales. Claro, en aquella época, Madame Blavatsky, Hipólito León, o sea, Allan Kardec, pues hablaban pues del espiritismo, y ellos, claro, no sabían lo que era. Estamos hablando de 1936. Entonces dice, bueno, pues proyecciones astrales en vez de experiencias cercanas a la muerte. Claro, decía, ¿es real o no? Claro, cada uno que se respondiese las preguntas. Lo único que hacían era recoger casos. Pero no está años después, y Carmen hablaba del tema de las bilocaciones, cuando un escritor llamado Bolzano habla de los fenómenos de bilocación, y realmente es el primero que habla descrito del concepto de experiencia cercana a la muerte. Se llama experiencia extracorpórea. Posteriormente, antes de llamarse experiencia cercana a la muerte, se llama FC, experiencia fuera del cuerpo. Esto es como de los ovnis, ¿no? OVNI, WAPS, y mañana será EPS o IPS, yo qué sé, o FANI, como dicen en español. Y realmente, fijaros cómo se llama el libro, y habla de experiencia cercana a la muerte, fenómenos de bilocación. ¿Qué es lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte? Se biloca el cuerpo y algo, espíritu, alma, esencia, pues realmente están ahí. Nos vamos un poquito después, hemos hablado de 1937, nos vamos a Krukal, que habla y como no sabían, como digo, de esa experiencia de pseudomuerte, y los rasgos que ocurren, la separación del cuerpo, la rápida entrada, y ahora los comentaré. Muchos sabéis que a mí me pasó una experiencia cercana a la muerte. Yo aseguro que ese día era el día que menos podía yo pensar que me iba a pasar una experiencia cercana a la muerte. Uno no se levanta y dice, hoy me toca irme a trabajar y una experiencia cercana a la muerte. Os aseguro que no. Pero esto que cuenta, y por eso lo traigo aquí, la separación de la conciencia del cuerpo es rápida entrada, con un fuerte choque. 1967. Claro, pero ya investigadores tenían mucha curiosidad, y aquí Osis y Haraldson, uno británico y otro danés, hacen varios estudios y escriben este libro, A la hora de la muerte, donde, como veis, Elizabeth Kubler-Ross, que ahora os hablaré de ella, aquí aparece, cogen, en este caso, 1000 casos e investigan qué es lo que ocurre. Pero realmente lo que hacen es investigar si en Estados Unidos, Reino Unido y en la India, fijaros qué sitios más dispares, con su mentalidad, la experiencia cercana a la muerte se vive igual. Y curiosamente, depende de la idiosincrasia de la persona, de la cultura. Yo creo que si pusiésemos una imagen abstracta, cada uno diríamos una cosa. Pensad que, y yo lo digo muchas veces, si a mi abuela, que nació en 1890, le diésemos un móvil, ¿qué es lo que diría la mujer que era un móvil? Pues una experiencia cercana a la muerte, ahora ya es más conocida, pero realmente cada uno lo explica de una forma distinta, con su cultura y demás. Pero quizá uno de los grandes hitos es este señor, Raymond Moody. Tuvimos ocasión de conocerlo en Canadá, una persona encantadora, que sigue investigando los fenómenos de experiencia cercana a la muerte. Cuenta un caso en ginecología también. Es curioso que las mujeres, al dar a luz, ocurren muchísimos casos. Yo tengo recogido muchísimos casos de experiencia cercana a la muerte, e incluso personas, algún caso de
una mujer que pierde la conciencia y recuerda cómo es el celador que la ha llevado de paritorio a quirófano, que recuerda al ginecólogo que no lo había visto, su actitud, su forma, las gafas, que incluso no llevaba ni el gorro, además era calvo, con esa corona que tienen muchas veces las personas que tienen esa alopecia. Y que recuerda que el celador tenía un problema en la pierna. Aún teniendo un problema de la pierna, yo he conocido a ese celador. Bueno, es que alucinaba uno cómo manejaba a las pacientes. Era alucinante, era alucinante. Pues todo eso lo recuerda estando en estado de shock, totalmente inconsciente, porque había tenido un episodio de complicación llamado DIP-3, donde el niño tiene un sufrimiento fetal y la madre pues entra en estado de shock. Entonces hay que hacer una cesárea ultra urgente. En menos de un minuto yo tuve ocasión de hablar con los 3 implicados y algunos más. Reconoce a esa persona. Raymond Moody en el libro, si no lo tenéis de verdad, merece la pena. Explica, cuenta esos casos en ginecología. Pensemos que Raymond Moody empezó haciendo la carrera de filosofía y después hizo medicina y recogió estos casos. Se publica en el 72, 75, pero llevaba desde los años 60. Y otra de las grandes investigadoras, que a mí me encanta, pero ahora os la pondré, otro de los grandes investigadores es Peter Fenwick, o Fenwick, yo le digo Fenwick, habla de experiencias cercanas a la muerte. Él es neurofisiólogo. A mí me encanta la neurofisiología, que es la forma de cómo funciona el cerebro en este caso. Algunos que hayáis tenido algún problema o habrán hecho un electromiograma, un electroneurograma, un electroencefalograma, son los que lo hacen. Peter Fenwick hace eso y empieza con su mujer a escribir varios libros cerca del fin de la vida o la verdad de la luz. Y una de las cosas importantes que refiere, y ahora lo referiré también, cómo la conciencia, él habla de que la conciencia no se encuentra en el cuerpo, somos un mero receptor, está fuera de nuestro cuerpo. Fijaros, un científico hablando de eso. Pero como decía una de las grandes investigadoras, esta señora, que yo creo que ha revolucionado la mente del ser humano en muchos aspectos, Elizabeth Kubler-Ross. Yo lo cuento mucho, esta mujer quería ser pediatra y acabó siendo psiquiatra, porque su marido en ese momento trabajaba en Nueva York y por no irse fuera de Nueva York hizo la especialidad y se dedicaba, es una forma de visión, de experiencia cercana a la muerte muy diferente. Pensemos que hoy en día están las unidades de cuidados paliativos, no me acuerdo quién lo comentaba, donde las personas pues las llevan allí pues para darle un tratamiento especial, para acompañarlos. Es verdad que alguno de unidad de cuidado paliativo ha salido y 30 años después te están contando su historia. Le llaman remisión espontánea. A lo mejor son milagros médicos. Que milagro solamente significa admirar, es algo que no conocemos. Pero, ¿por qué se producen esas remisiones espontáneas? Por eso digo que a verlo a hilo y es un tema que también a mí me encanta, lo hemos investigado y lo seguimos investigando. El último caso es de un tumor cerebral, un meningioma, que además estuvimos hablando con el hijo del implicado y estaba por operar. Súper complicado y cuando van a hacerle ya pues, el preoperatorio, todas las visitas, le hacen una nueva prueba, pues el meningioma había desaparecido, estaba biopsiado. Entonces, ahí está. Pues Elizabeth Kubler-Ross habla de esa experiencia cercana a la muerte, pero de un punto de vista más humano. Habla de esa etapa de cuando uno le diagnostican algo, esa etapa de a mí no puede ser porque me ha tocado, hasta que uno realiza la aceptación. Aquí he puesto los libros, digo, porque la verdad son una maravilla de libros. Yo quizá La rueda de la vida para mí te enseña mucho. A mí me recuerda al samsara del mundo oriental y habla de esa experiencia cercana a la muerte. Estamos hablando de Estados Unidos, Nueva York y cómo acompañaban a los pacientes. Pensemos que en aquella época y hasta hace poco aquí en España, yo he vivido ese tema, las unidades de cuidado paliativo no existían. El paciente entraba en la unidad
de la patología que fuese, pues en medicina interna, neumología, en mi caso otorrinolaringología, neurología, y la UCP era aquello. Al paciente se le daba el tratamiento y acababas conociéndolo. Se llevaban 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que fuese, y muchos de ellos compartía pues mucho más que te voy a poner una medicación. La verdad es que compartía el último adiós también, y hay muchas historias muy bonitas que bueno, algún día os contaré. Si no, como dice mi mujer, me voy a volver al abuelo Cebolleta. Que hay muchas historias, historias reales, cosas verdes, amigo Sancho, que te harán hablar. Y este señor que os pongo, a mí me encantó, hablé varias veces con él, Enrique Vila. Pues me contaba que en el Hospital Virgen Macarena, donde él trabajaba como neurofisiólogo, él investigaba. Le empezaron a llegar pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Extraoficialmente se metían en su despacho y le contaban a los compañeros experiencias cercanas a la muerte, y más de una vez lo llamó a administración. No va a subirle el sueldo ni ser jefe, ya os lo he avisado. La verdad es que tanto él como su esposa realizaban investigaciones importantísimas, interesantísimas en el hospital, pero también tuvo que fallecer para que pudiese ver la luz este libro fabuloso que se llama Yo vi la luz, donde cuenta sus investigaciones de experiencias cerca de la muerte. Cuando uno busca en un hospital y rasca, digo un hospital porque en la vida, la muerte, desde un bebé que nace hasta alguien que fallece, ocurre todo lo mismo. De hecho, aquellos que han trabajado o trabajan en un hospital, o hemos trabajado o trabajamos en un hospital, le llamamos la casa, porque muchas veces te tiran más tiempo allí que en tu casa, ¿no? Entonces, realmente, y más de uno seguro que está diciendo que sí, o tiene un familiar que dice, oh, y si no, preguntarle, eres de la casa, ¿no? Cuando está. Pues aquí Enrique Vila recogía muchísimos casos de experiencias cercanas a la muerte. Y uno de los grandes investigadores, también, que seguro que conocéis, Sam Parnia, médico de urgencia, después hizo cardiología, trabajó y trabaja mucho con Peter Fenwick, que en Southampton, si no recuerdo mal, empieza a investigar la experiencia cerca de la muerte. Pensemos que, al igual que ocurren esas mejorías antes de la muerte, y aquí a lo mejor recogemos algunos casos, yo tengo recogido un caso interesantísimo que además salió en Cuarto Milenio, sobre una señora con un Alzheimer que prácticamente no hablaba, que no reconocía absolutamente a nadie, y que de pronto reconoce al marido que vivía en la misma habitación. Para ella antes era un compañero de habitación, reconoce al marido, reconoce a la hija, pregunta por todo y cada uno de los familiares. Estamos hablando de un Alzheimer, incluso vaticina el momento de su muerte. Y después vuelve a ese submundo, desgraciadamente, que otra vez el Alzheimer, y fallece cuando ella dice. Pues este hombre, este médico, este doctor, Sam Parnia, pues empieza a investigar. Y de hecho, él quiere investigar qué es lo que ocurre en el momento de la muerte. Tiene un estudio, un proyecto que es interesantísimo, que es ponerle una serie de electroestimuladores o una serie de electroencefalógrafos para ver qué ocurre en esas personas en el momento de la muerte y si se puede captar alguna experiencia cercana a la muerte. Solamente hay un caso que se ha captado neurológicamente el tema de la muerte, y ha sido hace unos meses, en febrero, en Estonia, un señor que tenía una epilepsia, pensaba que era un problema pues, cardíaco, cerebral, y al final era un hematoma cerebral, y se captó la presencia de onda alfa. Es el último recuerdo que puede tener una persona. Pero Sam Parnia no se quedó ahí, vamos a investigar, y como se fue a Estados Unidos, de Inglaterra, porque hay sitios que apoyan las investigaciones, por suerte, y realizó este proyecto, el AWARE, que se convirtió en su momento el AWARE 1. Más de 2.000 pacientes que habían tenido algún recuerdo, el 46%, casi la mitad, tenían recuerdo de algún tipo, un 9% tenían ECM. Hay otro autor, que ahora lo comentaré, que hablan de un 18%, y algunos dicen que más, y ahora explicaré por qué solamente ese porcentaje. Y un pequeño porcentaje dijo ver y escuchar. Y uno tuvo
y esto es lo más importante, un periodo verificable de conciencia consciente. Uno ve que es con N y otro con NS. Consciente es, yo me he despertado por las mañanas, y conciencia es quién soy, qué hago, a dónde voy, a dónde vengo. Poco para matizar la N, esa S que dice mucho. Y fijaros que en este caso no se detectaba función cerebral. O sea, el electroencefalograma plano, pero la persona está pensando. ¿Cómo puede haber un electroencefalograma plano si la persona piensa? Importante, ¿eh? Fijaros que es un caso que uno puede decir, bueno, la excepción que cubre la regla. Y este hombre, Champárnia, que a mí me parece uno de esos grandes investigadores, y creo que es uno de los grandes investigadores, dijo, voy a hacer y voy a continuar. Eyewear 2. Teóricamente iba a salir en el 21, con el tema de la pandemia lo dejó para el 22, con el tema de la investigación aparece para el 23, este Eyewear 2, Eyewear 3, depende de cómo cada uno lo vea, pero ha sacado un resumen. Y fijaros las conclusiones o las preconclusiones que está llegando. Las conclusiones que se me va la diapositiva. Lo recuerdo, en paro cardíaco, importante, la conciencia visual es compatible a experiencias cercanas a la muerte. Y aquí yo creo que es lo mejor. Pueden corresponder, claro, en medicina tú no puedes afirmar, pero esto ya pasa de hipótesis a teoría. Pueden corresponder a eventos reales, como cuando te hacen una radiografía y el radiólogo te pone compatible con. O sea, yo creo que eso, pero evidentemente hay que demostrarlo. El número de ECM vividas puede ser mucho mayor, podían tener muchos más casos, pero lo que os decía, muchas no se recuerdan por el tema de estar con sedante o lesión cerebral. Si algunos han hecho una gastroscopia, colonoscopia, y no lo han hecho en vivo, sino han puesto una medicación, o han anestesiado, cuando uno se despierta tiene unos momentos que empieza a hablar, puede contar, pero que tiene una amnesia. Esa amnesia se produce por ciertas medicaciones, no vamos a entrar cuál de ellas, pero que tu cerebro está funcionando, y vamos a decir, entre comillas, en automático. Tú puedes hablar, puedes responder. Es como el pentotal que querían poner, ese suero de la verdad para hacer la realidad. Pues ahí está. Y por eso muchas veces no se recuerdan. Estas personas al estar en una UCI no se recuerdan. Y que, muy importante, una investigación, se necesita una investigación sin prejuicios. Que la persona no diga esto no puede ser. Pero otros investigadores que se van al mundo de la mente, el investigador Sergio de Peñalillo, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Santiago de Chile, habla de un momento, el bardo, y lo digo muchas veces, no el señor que se pone de Leonor de Aquitania, que también era un bardo, ni Asura Centurix. Aquello que os guste a Asterix, seguro que alguno, ese bardo que siempre estaba encima del árbol porque cantaba fatal. El bardo es ese momento que hay entre una vida y otra. Pensemos que el tema de la reencarnación, que no voy a entrar aquí, hay muchas culturas hoy en día que creen que es real o que incluso la asimilan. Tú te vas a la India y, bueno, que es una realidad, igual que una realidad para nosotros, a lo mejor otra cosa. Pues como digo, es un proyecto para esa próxima existencia que va a tener. Y este señor, mediante hipnosis regresiva, entraba en esos momentos de bardo. Si estamos aquí, es que porque hemos podido entrar en un momento posterior. Y cuando vamos a fallecer, que lo único que tenemos garantizado cuando nacemos, unos son altos, otros son bajos, otros de una forma, otros de otro, uno se dedica a un trabajo, otro, pero aseguro que todo y cada uno de las personas que han pasado este momento y que estamos aquí, vamos a nacer y vamos a fallecer, no a morir. He dicho fallecer, porque son dos conceptos distintos. Nuestro cuerpo va a decir stop, pero ¿seguimos después viviendo? Esa es la gran pregunta. Y bueno, seguimos con las investigaciones, como por ejemplo, pensamos que, y he querido traer simplemente esto como curiosidad, investigaciones de experiencia cercana a la muerte en el grupo de los mormones, con su cultura, con su mentalidad, y aparecen en experiencias cercanas a la muerte. O sea que
cualquiera. Hay incluso en otros casos de lesiones cerebrales, incluso que hay investigaciones. Heim, y voy a ir, me quedan todavía 20 minutitos más o menos, habla de la descripción fenomenológica. Pensemos que Raymond Moody hablaba de esa serie de fases que ocurren que ayer me comentaban, es que yo he tenido esta fase pero no he tenido otra. Es que en la experiencia cerca de la muerte, de las 6, 7, 8, como ahora lo comentaré, de otro autor que se llama Bruce Grayson, puedes tener todas, puedes tener alguna, o puedes recordar alguna y no recordar otra. Pues en este caso, este señor Hemp habla de lo que hay ahí. Y lo que sí, por ejemplo, Holden habla que antes de Raymond Moody había más de 30 artículos sobre experiencias cercanas a la muerte. Y hablaba de Bruce Grayson, yo creo que uno de los grandes investigadores, con Sam Parnia, Peter Fenwick, con Kubler-Ross, con Raymond Moody y algunos me seguro que me queda. Pues este señor, ¿por qué investiga uno la experiencia cercana a la muerte? En mi caso fue una reunión a las 3, 4 de la mañana en un hospital que yo había hecho una traqueotomía de extrema urgencia y te sientas y empiezan a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Os aseguro que son entretenidísimas las charlas que se hacen a las 3, 4 de la mañana en nuestras de hospitales. Se habla de lo humano y de lo divino. Si se pusiese un micro, os aseguro que es súper interesante. Porque la mente está muy relajada y donde yo hago un programa para aquellos que muchos a lo mejor los conocéis y otros muchos no, La Rueda del Misterio, y siempre digo que el programa habría que hacerlo antes y después, porque es cuando uno cuenta a tumba abierta lo que vive, lo que siente, lo que le pasa, y después se encasilla, ¿no? Porque tiene que limitar un poco el lenguaje. Pues Bruce Grayson llegó un día, él se dedicaba a medicina interna, a cardiología, y tenía una paciente en la UCI, había tenido un traumatismo, estaba sedada, bueno, se revirtió, era un traumatismo tampoco demasiado importante, se revirtió y empezó la historia. Y dice, doctor, paciente en UCI, coma inducido. Podía escuchar en algunos casos. Pero os aseguro que no, porque además, para aquellos que no sepáis, cuando alguien está en la UCI hay que tapar los ojos porque si no se producen lesiones corneales. Normalmente o se echa una crema o se echa una crema y se pone un esparadrapo, incluso hay unos parches especiales para que la persona no tenga esas lesiones oculares. Dice, doctor, usted el que me vio, y ojo, paciente en coma, una chica joven, usted el que vino ayer a verme. Bruce Grayson se queda diciendo, vale, sí. Dice, y escucha, ¿se ha lavado usted la bata que se le manchó con tomate? Y claro, Chabro Grayson, como médico, porque los médicos somos muy curiosos, aquí hay un elenco de investigadores, pero investigamos, dice que la curiosidad mata al gato, pues muchas veces casi nos mata esa curiosidad, porque claro, Bruce Grayson le dice, ¿y usted cómo lo sabe? Claro, se la han contado, si es que además la UCI en Estados Unidos y en muchos hospitales son lo que llamamos módulos. Los módulos son habitaciones cerradas que están monitorizadas por enfermería y el médico cuando tiene que hacer alguna acción entra, valora al paciente y sale, pero enfermería es el que se lleva el gran trabajo de controlarlo y que todo funcione, además por el sistema electrónico, todo funcione perfectamente. Claro, la paciente que pensáis que dijo, es que yo lo había visto. O sea, yo lo vi, que usted llevaba la bata manchada y él reconoce que había comido macarrones y se la había manchado. Que eso es una cosa que te puede pasar. Pero ¿cómo vio esta mujer a Bruce Grayson? Reconoció a Bruce Grayson, que era uno de los médicos, un jovencito que estaba por allí dando vueltas en un hospital grande. Hay muchísimos médicos que en una UCI, si había entrado, ya no en pandemia, que eso ha sido la gran locura, sino prepandemia, una UCI de un hospital grande, por ejemplo, Carlos Haya, donde yo trabajaba, aquello es brutal, tanto de pacientes como de personal, es brutal porque es un trabajo frenético, pues reconoce a esta persona.
Simplemente os dejo ahí para que penséis. Pues digo, Bruce Greyson a partir de ahí se pone a hablar de la fenomenología, no sé si se ve, esta es la fenomenología de la experiencia cercana a la muerte, y bueno, habla del efecto psicopatológico, la influencia, claro, uno tiene una experiencia cercana a la muerte y lo que ocurre. Y saca esta serie de conclusiones, que se distorsiona el tiempo. Yo he tenido personas, además fue un rehabilitador que nunca digo paciente, digo persona, que el rehabilitador que me estaba haciendo rehabilitación, sabía que estaba investigando y me contó que en la Mili, en Chafarina, que es una islita que tenemos enfrente de Melilla, que con los días buenos se puede ver, año 1980, no había luz eléctrica, le daban una vela, que es muy gracioso, le daban una vela para todo el mes. Pues este hombre está haciendo la mili, está haciendo una serie de prácticas, tienen un ahogamiento, se ahoga, lo tienen que sacar, y él me cuenta que en esos 3 minutos, 4 minutos, desde que se ahoga hasta que lo saca, hasta que el teniente le hace la maniobra de resucitación, él pasa y recuerda toda su vida. Y yo le decía, esto vamos a hacer como el pitido, fulanito, pero tú verías cosas. Dice, no, yo es que vi toda mi vida. O sea, distorsión completa del tiempo. Sensaciones del frío, del calor, o sea, lo tiene. Importante, un límite o un punto de no retorno. Si tú traspasas ese punto, sabes que te va a ir más allá. Hay veces que se encuentra a seres, ¿os acordáis de la subida al Empirio que veo al final? Fenómeno auditivo, y que hay encuentro con otros seres, hay mucha fenomenología. Bruce Greyson lo recoge. Es importante que está la entrada en el túnel. Claro, el túnel, os lo voy a explicar un poquito, si no, cuando yo cuente mi experiencia o lo cuento, muchos dicen, nada, una sensación fisiológica. Yo he hablado con neurofisiólogos, con neurólogos, con neurocirujanos, con internistas sobre el fenómeno del túnel. Y ahora lo cuento un poquito más tarde. Acordaros del fenómeno del túnel. Y si me salto me lo recordáis, ¿eh? Como digo, Greyson incluso hace una escala. Tenemos la de Raymond Moody, tenemos la de Greyson. Esto no es cuál es mejor, sino son visiones distintas de una misma realidad. Dice y habla, estamos hablando de un médico, de componentes paranormales, agudeza de los sentidos, percepción extrasensorial, personas que vuelven de esa experiencia cercana a la muerte con capacidades. Por ejemplo, un arquitecto de mucho renombre en la Costa del Sol, que además es que me hace mucha gracia, porque el hombre venía, él quería pasar, porque eso ocurre en muchas personas que han tenido experiencia cercana a la muerte y no quiere que se salga o salga su nombre en ningún sitio, pero me contaba que él tuvo una experiencia cercana a la muerte, siendo arquitecto, se le cayó un muro, un murete, no es el único caso que he recogido, curiosamente había recogido otro anterior, y venía con la hija ya de cierta edad también, el hombre ya también mayor, y que decía que bueno, que aparte de tener esa experiencia cercana a la muerte con unas características especiales, cuando vino era capaz de tener premonición y precognición, capaz de saber lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. La hija decía, además me acuerdo, decía, sí, mi padre daba susto, estuvo 2 años con esas capacidades y poco a poco fue desapareciendo. Es totalmente real. Y no quiero contar más casos, pero yo he recogido casos absolutamente alucinantes, no de alucinación cerebral, sino que te dejan ojiplático y boquiabierto. Bueno, hablan de la percepción de la existencia de otro mundo, ¿eh? Encuentro con otros seres, y lo mismo, lo que hablamos antes, el punto de no retorno. Muchísimas personas te dicen, punto de no retorno. Yo he tenido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que son cristianos, otros ateos, otros agnósticos, otros musulmanes. Hablaba con un imán musulmán en el Colegio de Médicos de Málaga, pues cómo era una experiencia cercana a la muerte para los musulmanes, y le decía, igual que para los cristianos, para el que no cree. Lo único que en vez de al final ver y explicarlo pues, a Jesucristo, pues a lo mejor te dice que al final ve una... Ellos no tienen imágenes, si habéis entrado en una mezquita y siempre texto del Corán, pero dice, ellos tienen la sensación de que está el profeta, Mahoma, ellos llaman el profeta, o el que está Alá, ¿no? Su gran Dios. Pero simplemente un tema de explicación. Incluso recuerdo un paciente hindú que me decía que estaba muda al final. Pues bueno, estupendo. Cada uno lo interpretamos con esa realidad.
Y sobre todo las sensaciones que se encuentran. Sensación de paz, gozo, en lo del tiempo alterado, existencia de otro mundo y la unidad cósmica. O sea, realmente esa sensación de paz. Muchas personas que se encuentran con alteraciones. Y fijaros lo que voy a poner en la siguiente diapositiva. Una de las grandes partes ocurre o en una enfermedad o en procesos traumáticos. ¿Os acordáis del ahogamiento? En mi caso es por un accidente de tráfico. En otra persona es porque ha sufrido una enfermedad. No tiene que ser un cáncer, ni mucho menos. Puede ser una lesión de todo. O un traumatismo. En caso de cáncer también existe. Incluso yo tengo recogido un caso de cáncer de cuello, se pegaba a la carótida y le producía muerte momentánea, que tú le ponías una serie de medicación y revertía, donde incluso el hermano, o él refiere que el hermano viene, él se llevaba a regular con ese hermano que había fallecido, era mayor, se reconcilia, uno dice, bueno, la mente, pero es que lo importante es que el hermano le dice que se va a recuperar y que se va a curar. Ese paciente lo conozco yo desde que entró en el hospital hasta que, como podéis pensar, de un cáncer incurable, salió del hospital. El hermano tenía poderes. Él tenía poderes que el conocer el futuro, por lo cual, si tú conoces el futuro, significa que no hay presente ni pasado. Todos vivimos en un Matrix, ¿no? En una realidad. ¿Cuál es la realidad? El otro día, o ayer hablaba, si nosotros somos, como en la película El otro de Amenábar, si nosotros somos los vivos o no. Claro, la conciencia dice, sí, nosotros somos los vivos, evidentemente, nosotros somos la repera de todo. Pues como digo, este paciente sufrió un cáncer que no era curable ni con radioterapia, ni con quimioterapia, no se podía operar porque estaba en la carótida. La carótida es la arteria que pasa por el cuello, si la explota, yo desgraciadamente he visto a pacientes que le ha explotado la carótida, la presión, y no estoy de broma, llega hasta el techo, es impresionante como el cuerpo lleva una presión, es como una cañería. Pues este paciente empieza a remitir el tumor después de lo que cuenta, porque se estaba dando radioterapia paliativa, pero la radioterapia simplemente para la inflamación de los tejidos periféricos. Era incurable, ese tumor no es sensible a la radioterapia, se sabe por la medicina. Ese paciente se reduce el tumor hasta un punto que se le puede operar. Se opera y se cura. De hecho, el hombre está por ahí, y siempre lo cuento, porque además a mí me impresionó, aquellos que conocéis, si alguno conocéis Málaga, Callayala, que es el paseo marítimo, muchos años después, noto que me tocan el hombro, allí está ese hombre, el abrazo de verdad, un abrazo emotivo, porque en estas cosas, en estos casos, encuentras muchísimas personas que te llegan al fondo, te llegan al fondo. Y ese hombre es una historia muy bonita, muy bonita, muy bonita. Bueno, y seguimos, que si no me van a tirar de la oreja. 5 minutos quedan y estamos por la mitad. Bueno, Kenneth Ring. Kenneth Ring es un investigador, un doctor en medicina que se dedica a investigar la vida y la muerte, pero sobre todo con la decisión de regresar, encuentro con otros seres, queridos fallecidos, pero sobre todo en este caso. Este es un artículo que él se dedica a investigar, un artículo real, donde se dedica a investigar, pues los blind, los ciegos de nacimiento. Ciegos de nacimiento que tienen experiencia cercana a la muerte, por lo cual, el ciego de nacimiento significa que jamás ha visto. Y el ciego de nacimiento incluye detalles visuales. Cuando una persona, si conocéis algún ciego de nacimiento, habla muchas veces de cosas abstractas. Ellos conocen por el tacto, es verdad que se le desarrolla el tacto, el oído, los otros sentidos, el gusto, porque el ser humano somos así. Y sobre todo, te describe una habitación completamente, una cocina, te describe absolutamente incluso cómo están dispuestos los platos, los vasos, sin haber estado en ese sitio. Y qué es lo que ocurre. Si no han podido ver, ¿cómo pueden saber en una experiencia cerca a la muerte dónde está la estructura absolutamente de todo? Incluso tengo casos recogidos de personas que
en una experiencia cercana a la muerte, han visto como su hijo, en ese estrés, que cuando te llamaban del hospital, vente que tu familiar está ingresado muy grave, no sabes si estaba muerto o no te lo querían decir, y el niño, en ese estrés que tiene la mujer, el niño se pega contra el quicio de la puerta y se abre la frente. Y lo primero que pregunta, cuando se recupera esta persona, este paciente, en este caso, es ¿cómo está mi niño? Fijaros cómo puede saber una persona a distancia qué es lo que ha pasado con esas personas. Y los niños son también otros seres que no están intoxicados por esa socialización, que a partir de los 7 años empieza esa poda neuronal y que empiezan a olvidar muchas cosas. Pero aquí este autor, Morse, empieza a recoger datos. Os hablaba de Pittman Lommel, voy a ir un poquito más rápido. Pittman Lommel habla sobre la conciencia. Si la conciencia está ahí, os acordé de Peter Fenwick. Empieza a recoger casos de cómo la conciencia. Pittman Lommel tuvimos también la ocasión de conocerlo y la verdad es que esos estudios que él hace y que empezó con este artículo que os pongo, 2001, donde recoge 344 casos durante 8 años en varios hospitales de Holanda y que de personas que tienen parada cardíaca. Un caso muy rápido. Paciente, 44 años, tiene una parada cardíaca, le quita la dentadura postiza, tenéis que tener el hombre la boca más para allá, lo intuba, en un carro de parada, aquellos que haya estado en un hospital, veis que en muchos sitios hay como un carro, en un quirófano encontráis el carro que tiene el anestesista, pues en las plantas suele haber un carro de parada, lo intuba, hay una habitación, lo intuba, lo lleva y a las 2 semanas, cuando ya está recuperado, llega la enfermera, lo cuenta en el artículo, llega la enfermera, lo podéis leer porque está traducido y está en inglés, lo original, está totalmente abierto. Llega una enfermera, le tira de la bata, le dice, mire, es que necesito comer porque si los dientes lo que me dan es papilla, yo necesito, como le digo yo a mi Lili, chicha, a comer fuerte. La enfermera, que claro, después de 2 semanas no se acuerda absolutamente de nada, va al carro de parada y donde él decía que estaba la dentadura, abre ese cajón, va a la parte de atrás del carro de parada donde estaba la dentadura y estaba la dentadura. Estamos hablando paciente en parada cardíaca. ¿Cómo ven que le saca la dentadura? Ojo, ¿y cómo ven que lo pone? Pues él lo recoge y lo transcribe tal cual. No son leyendas urbanas. Y bueno, he querido antes de eso que la mayor parte, y pone 100%, yo no estoy de acuerdo, sensación de paz. Lo que sí, la sensación de paz se da en la mayoría de los pacientes. Y voy a empezar, 5 minutillos, 10 minutillos. 10 minutos, cuento de verdad, ¿cómo era? Por el Niño Jesús, ¿no? Mis investigaciones. Sobre todo, aquí está 3 sitios emblemáticos, Carlos Haya, pabellón, esto está al revés, esto sería el pabellón B, el nuevo, el antiguo, donde las mujeres de negro y todo eso aparece entre aquí donde aparece, y tuve la ocasión de que me contase una persona que ya ha pasado al otro lado hace muy poquito, el ver a la mujer de negro como una persona de casi 2 metros pidió el traslado porque vio a esa mujer, y el materno infantil, he metido 3 años trabajando con los niños y la verdad es que es impresionante. Y en esas investigaciones que uno hace y que muchas han aparecido y otras no van a aparecer, donde aquí este joven doctor operaba, aquí estaba yo operando un oído con un aparato, esto era una maravilla de microscopio. Creo que tengo 2 o 3 fotos nada más vestido de médico en el hospital. Curiosamente, después de muchísimos años, muchos lustros. Pues como digo, hay que buscar, están ahí. Y bueno, plasmé algunos de los casos en este libro llamado La última puerta. Y voy a contaros casos en 10 minutos, de verdad. El caso de motorista lo tenéis presente, julio de 2007. Yo tenía 3 motos en aquel momento, me bajé, digo causalidad o casualidad, cada uno que piense lo que quiera, me bajé con la llave de una moto, que si me la llevo a llevar hubiera tenido una fractura en el cuello, porque caí, me embistió un coche en una curva, que es esta curva,
me embistió de aquí, oye, estoy haciendo con el dedo que no lo veis. De aquí para acá, el coche estaba aparcado, giró. Ahora mismo esta isleta no existía, simplemente había una señalización, me embistió y gracias a que la moto era más baja, caí contra el suelo, no caí contra el bordillo. La mayor número de muertes se llama la fractura del ahorcado. Las primera y segunda vértebras se rompen y hay una vértebra, la segunda, que tiene lo que se llama el axis, que lo que hace es romper el ala. Romper el tronco encéfalo, como cuando los toros lo apuntillan, algo así. Pues como digo, sufro ese accidente, me llevan al hospital, allí me meten en crítico porque yo ya me encontraba súper malísimo y en un momento determinado escucho el pitido de la tensión alarmada porque estaba muy baja, miro hacia detrás, me habían puesto un pulso oxímetro que mide la saturación y que se ha puesto o se ha reconocido por el tema del COVID y de pronto me encuentro con, pone aquí, como si un velcro, un celofán, como saliendo de cabeza a pie. Si hacéis lo del celofán, vais a entender esa sensación de separación. Y de pronto veo desde arriba, en una habitación de 3-4 metros, pues cómo están trabajando sobre mi cuerpo. Veo incluso un médico, entra un compañero del hospital y se sale, lo veo en ese momento. Yo estaba en un cuadro de shock sincopal, y entra un familiar que había llegado y lo saca un médico de los que estaba ahí. Todo eso después tuve la ocasión de corroborarlo. De pronto, después de eso, veo un túnel y veis aquí que no tiene ninguna luz. ¿Por qué? El hospital es como aquí, las luces están arriba, luces cenitales. Cuando tú estás en un tumbado, cierra los párpados y vais a ver que tenéis sensación túnel. Incluso si os ponéis un foco, de pronto vais a ver que veis una luz negra, una luz blanca, pero sensación túnel. La doctora Blackmore habla de que la explicación... Pero en mi caso yo no veía ningún túnel. Y de pronto paso a un lugar, veis aquí, no sé si se ven, como seres flotando, anaranjados, rosados, y que en un momento determinado, lo principal, con lesiones gordísimas, aquí todavía llevo una de ellas, porque muchas veces me preguntan, ¿te ha rozado? No, es una lesión que me ha quedado de aquel accidente, con un dolor que tenía que tener, brutal. Tengo una sensación, acordáis, sensación de paz, tranquilidad, bienestar, gozo. Si yo dijese que ¿dónde estaba el paraíso? Os diría que ahí. Yo veía unos seres, pero no sabía quién eran. Y de pronto, ¿os acordáis? Como el que cae, y ahí tenéis que tener a lo mejor un poquito más de edad o incluso haberlo conocido como el que, esos embutidos antiguos, de cuando yo era chico, que se sacaban de un tubo, que había que abrirlo por detrás y soplar para que saliese sobre todo la mortadela, porque no es como ahora que viene todo súper envasado, habría que abrirlo con esos abridores, pues como el que mete una mortadela en un tubo, ahí te mete. Y de pronto me despierto, pensad, paz, gozo, bienestar, unos 15 minutos aproximadamente duró todo, empiezo con un dolor brutal, brutal. En una escala de clínica del dolor, un 10/10. ¿Qué es lo que ocurrió? No lo sé. Pero os digo que mi percepción cambió. No es lo mismo contarlo que vivirlo, porque lleva años investigando. Y uno de los casos que investigué fue este caso, la pinza de Laborde. Y voy a hacer, me quedan 4 minutitos. La pinza de Laborde. Una paciente entra y por casualidad yo paso por la urgencia, yo iba al área administrativa, no estaba de guardia, paso por el área de urgencia, entra el 061 llevando una paciente con un ambú, intentando oxigenarla, porque no la podían intubar. Rápido, al otorrino, y el otorrino pasaba por allí. Claro, si tú ves una urgencia, la asistencia médica te tienes que meter. Una paciente muy gordita, con un cuello muy gordito, que son más complicados para tanto intubar como para lo que es la traqueotomía. Y esta paciente lo que tenía era una inflamación de la garganta. Padecía de los bronquios, fumadora, no se había tomado la medicación, se había quedado en su casa y se había ahogado literalmente. O sea, el 061 la pudo mantener, pero en la mesa de quirófano llegó con una fibrilación ventricular, que es como decir muerta.
Una fibrilación ventricular es, ya haciendo algunas señalitas, es como el ruido de fondo cuando vosotros que hacéis psicofonía, el black noise, ese ruido de fondo, eso es lo que uno ve. Tres anestesistas, el otorrino que entra, yo me dio tiempo a ponerme unos guantes, ni gorro, ni mascarilla, nada. A cuchillo, literalmente a cuchillo de hoja de bisturí del 21 y tijera, le hago la traqueotomía, le pongo, porque para poder hacer un agujero en la garganta, le pongo esta pinza para poder aplicar, que hay 3, 4, 5 pinzas en un hospital como Carlos Haya, estamos hablando de un hospital regional, y bueno, la paciente se salva. Es una historia mucho más larga y cuando pasa, empieza a contarme una historia de, bueno, que ella no había visto, que incluso el flequillo de la enfermera, que en aquella época era menos habitual, que era de color fucsia, morado, lo vio. Porque claro, es que todo fue ultra urgente. La enfermera se puso un gorro como Dios quiso. Nos cuenta que estábamos muy nerviosos. Digo, hombre, si es que te estabas muriendo. Tal cual. Y nos habla de esta pinza. Esta pinza hay muchos médicos que ni la conocen, la pinza de Laborde, pinza trivalva. Nos empieza a abrir de una pinza que tiene 3 y que se la pusieron en la garganta. Este caso lo estuvimos investigando hace poco porque, fijaros, con una oftalmóloga, a ver si la visión periférica de la paciente, estando en fibrilación ventricular prácticamente muerta, pudiera verlo. No, porque se pone para el cuello, se hiperextiende todo lo que puede y uno miraría hacia detrás y no hay ningún espejo en un quirófano de ultraurgencia. Y otro caso que pasó y voy, ya digo, más rapidito, otro caso que pasó fue medicina interna. Una paciente con una pancreatitis, Paquita, que además pasó al otro lado hace poco. Nadie daba un duro, yo estaba de otorrino y me avisan que Paquita está mala, esa aparición de seres superiores, y ella en su experiencia cercana a la muerte ve a este ser. Pero este ser le dice, Paquita, tú no te preocupes que te va a curar. Yo aseguro que nadie daba un duro por Paquita. Y Paquita se curó. Es más, hablé con los internistas, o hablaba en el intermedio con familiares que tienen familia internista y la verdad es que ellos saben bien cuando los niveles de urea, creatinina, de amilasa están por las nubes, el hígado no funciona, los GOT, la GPT. Pero es que Paquita se curó, falleció hace un año y pico y estoy hablando de principio de milenio, o sea, 20 años o 18 con eso. Estos seres vienen ahí. Hay más casos, pero no sé si me da tiempo. Un minutillo. El niño de los ojos tristes. Esto es un caso que además se ha podido reflejar en otros momentos. A mí me gusta mucho contarlo, porque un paciente tiene una experiencia cercana, y son pacientes que yo he tratado, que me ha tocado a mí revertirlo de esa muerte, o algunos me han regañado incluso porque estaban muy bien, y no es broma. Porque yo, ¿por qué lo había traído si estaban estupendamente? Fijar hasta dónde llega esa sensación de paz. Ve un niño, pantaloncitos cortos, famélico en este caso, la foto que he encontrado es más gordito, famélico, muy delgadito, y con los ojos muy tristes. Le decía, a mí lo que me llamaba la atención, y además me lo cuenta. Pasa un tiempo, año, 2 años, y me acuerdo, Carlos, habéis visto eso que he dicho, son ala, y nosotros el ala de otorrino, yo estaba prácticamente al final del ala y me llega como los árbitros. Lo he encontrado. Había encontrado la foto de ese niño en esas maletas que tienen normalmente las madres, las abuelas, las tías. Ahora, por ejemplo, la maleta de mi familia lo tiene una prima mía y de vez en cuando me mandan fotos alucinantes. Yo tengo a mi hijo que se llama Edu y el otro día le mandé, digo, mira, tiene a Edu de los años 70, en los clones, en la guerra de los clones, pues el clon del año 70 está en el 2020. Como en un momento determinado te sacan una foto, en este caso mi prima, alucinante. Pues ese niño de ojos tristes era un familiar que él no había conocido, del que no se hablaba. Era un familiar que murió por tisis, por tuberculosis, y la tuberculosis, aparte del sangrado pulmonar, dejaba a los niños, pues claro, ese es famélico, los ojos con una ojera muy, muy grande y con el aspecto, bueno, depauperado. Lo reconoció. No es el único caso que tengo sobre el reconocimiento y que de personas que no conocía. Estamos hablando de los años 20-30 antes de la Guerra Civil Española. Y bueno, la aparición de familiares que vienen, que te saludan. He hablado de los familiares
bueno, de este hombre con el tumor, no voy a insistir, y de lugares diferentes. Este es un caso que me llama la atención porque os he traído este caso donde la persona fallece, ve como una especie de torre de cristal, ve una serie de lugares, se introduce, en otra serie habla, y en otro caso habla como un jetpack, seres que vuelan, que no tienen alas, no son angelitos, y son seres que entran y salen, y él dice que en un momento determinado se encuentra en este lugar donde encuentra dice, yo me podía volver a 3 direcciones, y eso era como San Google, no había que llegar, sino que el conocimiento se potencia, es como una conciencia global, o sea que en un momento determinado estaba. Y os voy a presentar lo último, las nuevas líneas de investigación, muy rapidito. ¿Os acordáis hace poco, pues precisamente en el homenaje a Paloma, iba el doctor Alonso, iba Aldo, iba yo también, y hablábamos de la resonancia magnética funcional? Pues Aldo se metió en la máquina, yo había metido años antes. Esto es una resonancia mía, por lo cual el paciente lo digo claramente. Y la historia de la resonancia es, tú tienes una experiencia cerca de la muerte, un estudio científico es, piensa en algo real, en algo real, era la cena donde habíamos estado, piensa en algo imaginado y piensa en una experiencia cercana a la muerte. Aunque no tengáis idea de radiología, 1, 2 y 3, ¿qué se parece más? ¿El 1 al 2 o el 1 al 3? El 1 al 3, ¿no? Pues sí, lo que significa, yo tengo una memoria muy visual, yo veo las cosas y realmente yo reconocía la experiencia cercana a la muerte. Pero esos núcleos de la base, nada, que está esto guerrillero, esos núcleos de la base que están aquí, donde está la memoria, esa amígdala cerebral, ese hipocampo, ese glándula pineal, estaban iluminadas, por lo cual yo estaba recordando. Lástima, y estamos intentando, lo que pasa que por problemas de imantación, por decir, de magnetización, no podemos hacer a la vez esta otra prueba. A mí me encanta, es lo último que os voy a contar. La diadema de flujo. Esto es lo que os decía antes. ¿Os acordáis? Fletcher Barrett, la tecnología, el estudio que quiere hacer Samparnia. Esto es una diadema, la habéis podido ver, te la pone en la frente. Aldo se prestó. Alucinante lo que encontramos, y te van dando datos. Hemisferio derecho, el hemisferio de imaginación, hemisferio izquierdo, nuestra realidad. 3 más 2 son 5. Yo estoy tocando esta mesa y estas son las ondas cerebrales. Permitid que me ponga las gafas. Onda beta, cuando estamos despiertos y estamos para andar o estamos trabajando, ondas beta. Onda alfa, onda zeta o teta, la onda gamma y onda delta. Bueno, despierto en la playita, cuando ya uno empieza a sacar el subconsciente o el inconsciente, depende. Nuestra memoria profunda, ¿acordáis el paciente que os dije con el proceso epiléptico que falleció, la onda gamma? Y estas son las ondas del sueño, ¿vale? Que te aparezca una onda del sueño complicado. Fijaros que te aparecen aquí en un momento determinado, cuando empiezan a contarte esa experiencia cercana a la muerte, empiezan a contarte, me da igual, el cerebro empieza a funcionar. Y sobre todo, aquí he puesto, y quizás la última, empieza la onda del subconsciente, la onda alfa, y aquí como empieza incluso la onda del sueño. O sea, nos metemos en la profundidad mayor del organismo. Podemos conocer qué es lo que ocurrió en ese momento, es como un CSI, a mí me encanta. Gracias a la tecnología estamos llegando a, y de hecho con Aldo nos pasó, estuvimos en 2 sitios, Castillo de Mula, él no gastó absolutamente nada, se puede hacer en el caso de Aldo, que tiene una capacidad, yo se lo digo, alucino con sus capacidades, porque además se transmuta, estos aparatos te confirman cómo está el cerebro, cómo funciona, se transmuta el cerebro de Aldo, además constatado científicamente, pero es que en personas con experiencia cercana a muerte ocurre lo mismo. O personas, el último caso ha sido una persona muy conocida que ha tenido una abducción. No ha salido en la tele ni va a salir publicado en un sitio. Es una de las personas más conocidas que nos permitió realizarle una regresión y que
importantísimos los datos que han dado. Es que os digo que los resultados una y otra vez se revisan y que realmente están sacando sus recuerdos. No están inventando ni fabulando. Inventando cuando alguien te cuenta una trola y fabulando de aquella persona que tiene a lo mejor un Alzheimer y empieza a contarte, como le pasó a mi padre, el hombre, diciendo que es que había estado con su hermano Patricio. Y el hermano Patricio había muerto hace 40 años, ¿no? Pero en una fábula completa. Pues como digo, podemos saber si es real o no. Y bueno, yo espero que algunos habréis quedado así, otro de otra forma, como Mililí, que está, como Jere, o como mi querido Silver, que lo hemos dejado abandonado allí en casa, el pobre está allí solito, pero bueno, como buen gato está defendiendo, como la diosa Pastel, el que manda. Y solamente os quiero dar muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia.